me lo digan. ¿Qué es congregarse? Si alguien me puede contestar. ¿Qué es congregarse? Es reunirse, una reunión. No. ¿Alguien más? Cuando nosotros nos congregamos como cristianos, no es una simple reunión, ¿no? Porque, vamos a poner el ejemplo, porque los cristianos somos personas normales, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos trabajo, estudios, etc. Yo me puedo reunir con mi familia y yo no me estoy congregando. Yo me puedo reunir con mis amigos y no me estoy congregando. Puedo irme a hacer un picnic en la playa, comer en el parque y no me estoy congregando. Cuando nosotros nos congregamos en una iglesia, no es un grupo de personas que se juntan para hablar del tiempo, sino personas que se juntan en una misma fe y en un mismo espíritu a adorar a Dios, porque no vienen a pasar tiempo las unas con las otras, no como tal, sino a tener ese tiempo con Dios en unidad como grupo de personas que creen en Dios. Y me ha parecido importante preguntarlo porque muchas veces ya tenemos normalizada la palabra, pero no es algo de lo que se hable mucho. Y al menos a mí nunca me la han definido, y aunque pueda parecer una tontería, no todo el mundo tiene por qué saber lo que es. Entonces siempre caemos en la tentación de decir no pasa nada, o cuando estábamos en la pandemia, que por obvios motivos nos tocaba quedarnos en casa. Pero yo me acuerdo que incluso cuando nosotros nos quedábamos en casa, en mi familia, como no podíamos ir a la iglesia, no podíamos salir de casa, hombre, pues nos hacíamos cultos en casa. No solo veíamos prédicas en internet, sino que nos tocaba hacer cultos en casa. ¿Quién lo hubiera dicho? Empezamos predicando en casa porque no podíamos salir de casa y acabamos haciendo una pastora. Porque Dios lo sabe todo. Pero incluso en ese ámbito nos estábamos congregando, porque la iglesia de Dios no son 4 paredes como tal, sino que somos nosotros. La única diferencia es que se necesita, por así decirlo, un lugar para congregarse, para poder reunirse los creyentes y para poder dar ese paso a que personas que no conocen de Dios puedan ir a conocerlas de Dios. Tener ese lugar seguro en el que dicen, esta no es la casa de nadie, no es el lugar de nadie, es la casa de Dios, por y para Dios. Mientras nosotros estamos encontrando un local que declaramos que Dios nos lo va a dar, tenemos este lugar de aquí. Y aquí no nos ponemos a ver películas, no venimos aquí a hacer comidas ni nada por el estilo. Este lugar lo hemos apartado exclusivamente para congregarnos con Dios y lo ofrecemos directamente a Dios. No se hace aquí otra cosa que no tenga que ver con Dios. Y así se crea ese lugar por y para Dios. Eso es congregarse. Pero no es solo eso, por decirlo de alguna manera. Tiene mucho más contexto detrás, como la Biblia, por ejemplo, porque cualquiera lo puede ver como solo un libro, pero como nosotros ya vimos en su tema correspondiente, la Biblia es la palabra viva inspirada por y para Dios, para todos y cada uno de los creyentes. Bueno, yo no diría solo para los creyentes. Yo creo fielmente que todo ser humano, en el momento en el que aprende a leer, debería tener esa necesidad de leerla porque es importante para la vida de todos. Después de todo, los mandamientos que aparecen ahí no son solo para los creyentes, sino que son para todos nosotros. Pues ahora la pregunta sería, ¿quién creó el concepto de congregarse? Jesús. La iglesia fue creada por Jesús. No fue creada por ningún hombre ni nada por el estilo. Si nosotros no hablamos un poco del Antiguo Testamento, que estamos dando en el estudio bíblico,
y yo recomiendo que leamos la Biblia para poder darnos cuenta de ello. En la Biblia nos menciona que el pueblo de Israel iba vagando por el desierto hasta llegar a la tierra que Dios le había prometido a sus padres, ¿no? Que les había prometido al pueblo de Israel. Y ellos tenían un tabernáculo, sí, para que los sacerdotes oraran e intercedieran por el pueblo. Y también habla de líderes que representaban a cada una de las tribus de Israel. Pero no nos habla de que se reunieran todos para congregarse o estar con Dios. Porque Dios hablaba al pueblo por medio de Moisés. No se reunían todos a escuchar porque ellos no podían. ¿Se entiende, no? Es que me estoy trabando al hablar, perdón. A quien Dios hablaba directamente en ese entonces era Moisés, por eso ellos no tenían ese congregarse. Lo que ellos tenían en todo caso era reunirse para escuchar lo que Dios iba a hablar por medio de Moisés. Pero ellos no hablaban a Dios, sino que eran los sacerdotes los que le oraban a Dios. No teníamos esa capacidad de congregarnos y tener acceso directo a Dios. Por eso el concepto y todo ello vino después, cuando Jesús murió por nosotros. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque el velo se rompió. Porque el velo se rompió y nos dio acceso directo a Dios a todos y cada uno de nosotros. En todo el Antiguo Testamento podemos ver que cada vez que alguien quería hablar con Dios o quería interpretar o quería entender algo, hablaban con un profeta, con un sacerdote o con un enviado directo de Dios, que puede ser Moisés, porque la Biblia no nos dice que Moisés fuera sacerdote, pero Dios hablaba por medio de él, porque Dios le eligió para hablarle al pueblo. Y así con todos. Un rey quería saber algo, un mensaje de Dios, iba a los sacerdotes, iba a los profetas, etc. Pero en el momento en el que Jesús murió por nosotros nos dio esa capacidad de congregarnos. Y de hecho nos llama a ello. Porque ahora nosotros tenemos la capacidad de orar directamente a Dios, de hablar a Dios, de sentir la presencia de Dios activamente. Porque a mí me cuesta mucho pensar que el pueblo de Israel, aun con todo lo que veía, pudiera sentir la presencia de Dios. Porque si no nos hubieran quejado tanto. ¿Me explico? Porque ellos tenían la nube en el día y el fuego por la noche que les guiaba, y aún así, a la mínima que podían, decían que les hubiera ido mejor en Egipto. Que a la mínima que no vieron a Moisés se crearon ídolos. A la mínima esto, a la mínima lo otro, pero nosotros no estamos para caer en esas cosas. Porque nosotros tenemos el acceso directo a hablar con Dios y escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Y eso no es, digamos que no basta solo en pensar, no, porque yo puedo orar a Dios, Dios me puede hablar directamente, así que yo puedo irme a mi casa, oro cuando me apetezca, como dijimos en el anterior tema que era la oración. Le digo a Dios todas las cosas que me apetecen y luego me tiro el resto del día trabajando. No. ¿Alguien me puede decir por qué los domingos no se trabaja? Porque sería el descanso que dijo Dios. Sí. Porque es el día que Dios puso y a día de hoy también se cumple. ¿Y qué es lo que solemos hacer los cristianos todos los domingos? Congregarnos para estar en la presencia de Dios. Como si nos pasamos a Génesis, Dios creó durante 6 días toda la creación y el séptimo día descansó. A nosotros nos toca trabajar 6 días y el séptimo día dedicárselo a Dios, porque ese es el orden que Dios puso desde el principio. Y así tener un día en el que no es descansar por descansar, porque eso lo puedes hacer en cualquier día. Yo como estudiante puedo descansar en vacaciones. Es estar en la presencia de Dios. Y uno puede pensar, no, conmigo mismo basta. Pero si eso realmente fuera suficiente, la Biblia nos diría, donde 2 o más estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Porque sí, tú puedes orarle a Dios, y Dios te escucha y Dios te responde.
Pero la vida del cristiano no es suficiente. De hecho, tengo varios versículos apuntados que nos hablan de ello. Y primero vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 16, el versículo 18. Mateo 16, 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no tendrán poder para vencerla. Aquí ya nos habla en concreto: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que la iglesia no es una construcción social, no es una invención del hombre, sino que es una creación de Dios. Y a ver si encuentro en los apuntes. Aquí. Si nos remontamos también a Génesis, Dios dice cuando crea a Adán que no está bien que el hombre esté solo. Y sí, aunque en ese contexto se refiere a la pareja, si nos fijamos en el resto de la Biblia, tú no ves a ni un solo cristiano que viva en soledad. Porque Dios no nos creó para vivir en soledad, y mucho menos nuestra vida cristiana, sino que constantemente estaban todos los que creían en Dios reunidos y hablando constantemente entre ellos. Es como lo que se suele decir, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tú te juntas en un entorno cristiano, no digo que van a llegar a ser las mejores personas que vayas a conocer en tu vida, porque todos podemos pecar, todos pasamos por pruebas, por tentaciones, y todos nos podemos equivocar y creer que al lado de un hombre, un ser humano, a eso me refiero, un hombre, vas a estar completamente seguro, te autoengañas a ti mismo. Y por eso también he mencionado la importancia de saber realmente qué es congregarse. Porque también hay muchas personas que dejan de congregarse precisamente por ese motivo. Porque van a la iglesia, confían en el hombre, y cuando el hombre les falla, dejan de ir a la iglesia. Pero es que tú no vas a la iglesia por el hombre, tú vas a la iglesia por Dios. Porque si tú no vas a la iglesia por Dios, tú no te estás congregando. Es como el que dice que ora, está delante de un montón de gente y él se pone a prácticamente decir un monólogo. Tú no estás orando, tú estás haciendo un espectáculo público. Y debemos ser conscientes de ello. ¿Por qué es tan importante congregarse? Porque es la capacidad de reunirse con personas de tu misma doctrina. ¿Y por qué eso es importante? Porque una persona se puede equivocar, pero si un hermano se cae, es la responsabilidad del otro hermano levantarle. Y precisamente por eso tenemos que congregarnos. Si tú no estás con tus hermanos en la fe y te caes, ¿quién te va a levantar? Estamos aquí y ha sido creada precisamente para ello, para que podamos aprender unos de otros de lo que Dios nos habla a cada uno. Pongamos el ejemplo de las prédicas. A todos nos encanta en algún momento buscar alguna prédica en internet y que Dios te hable, pero para ello primero Dios tiene que hablar a otra persona. Porque esa palabra no la estás diciendo tú. Dios no te la ha enseñado a ti, se la ha enseñado a otra persona, a la que siga capacitado para poder hablar de ella. Y tú has sido capaz de aprender de ella porque has estado en el lugar correcto para escucharla. Dios nos habla a todos, pero también Dios permite y nos habla por medio de otros. Por eso existen los pastores, porque primero que todo es un orden creado por Dios. Para quien no lo sepa, Dios creó a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, a los
ha dado a los danzarines, a los, ahora no sé la palabra, intercesores. Dios nos creó a todos y cada uno de ellos. No para que trabajaran por separado, sino para que trabajaran juntos. Porque si un evangelista es de bendición, imagínate 5. Si un intercesor es de bendición, imagínate 15. Si un adorador es de bendición, imagínate 7. Porque todos se unen en un mismo espíritu para adorar a Dios. Y pongamos el ejemplo de los intercesores. Tú puedes tener, y ahora también voy a poner un ejemplo de un animal, pero no nos ofendamos. Los lobos son animales fuertes y van en manada. Los linces también son animales fuertes, pero si un lince y un lobo pelean, el lince va a ganar al lobo, porque es más fuerte. Pero si un lince va contra una manada de lobos, la manada de lobos le gana, porque son más fuertes. En esa unidad hacen la fuerza. Y un guerrero puede ser fuerte, pero cuando tú te metes en ese campo de batalla espiritual, por muy fuerte que tú seas, estás solo. No exactamente solo, porque tú estás con Dios, pero vale mucho más 10 intercesores unidos que uno solo, porque se une la fuerza de 10 intercesores que están en la presencia de Dios, que cogen esa autoridad que Dios les ha dado para echar fuera todo lo que viene en contra. Y de hecho, si tú te fijas también en todas las guerras que el pueblo de Israel luchaba en nombre de Dios, porque también podemos ver que el pueblo de Israel en algún momento decidía luchar sin ir con Dios y perdían, porque no iban con Dios. También puede ser 15 y si ninguno de esos 15 está con Dios, vais a perder. Eso también es una realidad. Porque no solo da la fuerza la unidad, sino la unidad en Dios. Si tú te fijas también en lo que te estoy diciendo, en todas las guerras que libraba el pueblo de Israel, eran una multitud, aunque fueran 300 contra miles, pero eran 300. ¿Y eso significa que Dios no podía hacerlo con una sola persona? Claro que podía. Pero Dios creó ese orden en el que en la unidad está la fuerza. No nos creó para estar solos. Porque si no, le habría bastado con crear a Adán y ya está. Y dejarle solo por ahí. Si no, habría bastado con eso. Pero Dios no solo le creó a él, sino que le creó a Eva y les mandó a multiplicarse. No nos creó para ser solo dos y ya está, sino nos creó para ser un conjunto. Y también con Abraham. Todo empezó con una persona. Y eso significa que a Dios no le hubiera bastado con una persona, que no podría haberlo hecho con una persona. Claro que no, podría haberlo hecho si Él hubiera querido. Pero Él decidió que era mejor un conjunto. Y lo hizo con el pueblo de Israel, que empezó con 12 hermanos. Es que a veces me confunde con Benjamín y pienso 12, 13, pero no son 12. Empezó con 12, ellos tuvieron sus hijos y todos y cada uno de ellos acabaron bajo el manto de Dios. Y no eligió a uno solo de ellos, que podría haberlo hecho, no, los eligió a todos, porque esa es la promesa que él había hecho. Y gracias a Jesús en esa promesa también entramos tú y yo. Porque yo no nací en el pueblo de Israel. Y yo no conozco a ninguna persona de mi familia que haya nacido en Israel. Pero Dios nos ha dado la capacidad de poder ser hijos suyos y de su pueblo. Y tú también puedes ver a todos los profetas que Dios formaba. Y también puedes darte cuenta que ninguno de ellos actuaba solo, sino que oraban en unidad. Aarón y sus hijos. No dice que solo uno de ellos oraba y el resto a dormir la mona o a trabajar de otra cosa y luego el que le sucediera cogía el cargo. No, todos se reunían en el templo y todos oraban a Dios. Porque la unidad que Dios ha creado es la que hace la fuerza. Y también nos habla de que algunos pecaron.
Y luego llegaba la exhortación de otros. Si tú crees en Dios, estás firme en Dios, pero estás solo, caes en la posible equivocación de creer que lo que tú estás haciendo está bien, normalizar lo que tú estás haciendo y dejarlo pasar. Y dejarlo pasar y acabar pecando. Porque no tienes a nadie a tu alrededor que te diga esto no está bien. Porque la unidad de los hermanos no está solo en ¡ay, cuánto te quiero, que Dios te bendiga! No, también está en decir he visto lo que estás haciendo y no está bien. Dios no nos manda a hacer esto. Dios nos dice que esto está mal. Porque nos manda a exhortarnos unos a otros. Y ahí entra otro de los versículos que yo tengo apuntado. Que está en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el 24 y el 25. Dice así: y tengámonos en cuenta unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Claro, estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, al contrario, animémonos unos a otros y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Todas las personas somos personas sociales. Y lo digo yo. ¿Y por qué hablo de mí? Porque yo soy una persona que casi no sale de casa y a la que no le gusta mucho relacionarse, pero hasta yo me relaciono. Porque todos necesitamos relacionarnos unos con otros. Entonces yo pregunto, si tú no te juntas con hijos de Dios, ¿con quién te juntas? Y si tú te juntas con gente del mundo, tienes que saber que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y eso no significa que esas personas sean malas, significa que esas personas no conocen de Dios y no saben que lo que están haciendo está mal. Y si tú te acostumbras a vivir alrededor de ellas y a normalizar todo lo que hacen, tarde o temprano tú también vas a acabar haciéndolo. Y aunque no lo hicieras, estarías pecando de todos modos. Porque si tú ves que alguien está haciendo algo mal y no lo corriges, te vuelves cómplice de lo que está haciendo. Si yo veo a uno de mis amigos fumando en una esquina y no le digo que está mal, y yo solo lo sé y cierro la boca, yo soy cómplice. No porque yo también lo haga, sino porque yo sé que lo está haciendo y no digo nada. Y mantengo la boca cerrada. Entonces Dios, en el momento del juicio final, te pregunta, ¿pudiste hacerlo? ¿Pudiste exhortarlo? ¿Pudiste ayudarlo? No lo hiciste. Y así. Y si tú no te juntas con personas de tu misma doctrina que te ayuden a crecer, ¿dónde más esperas crecer? Porque yo voy a poner el ejemplo. Yo tengo amigos míos del instituto, pero ellos, muchos de ellos, al no conocer de Dios, no pueden ayudarme a crecer, porque ellos no saben. Si tú te juntas un grupo con los que no hacen nada, puedes hacer el trabajo, pero no vas a crecer haciendo el trabajo, porque el que hace el trabajo eres tú. Y tú puedes ayudarles a crecer, claro que sí, pero ellos no te van a ayudar a crecer a ti. Y lo que puedes acabar arriesgándote es a convertirte tú en vez de convertirles a ellos. Y sí, yo tengo a mis amigos de allí, pero yo no hablo todo el tiempo con ellos. De hecho, las personas con las que más hablo y que no suene triste son mi madre y mi prima. Y no porque no conozca a nadie más con quien hablar, sino porque son las personas a las que tengo más cerca y con las que realmente puedo hablar de lo que realmente es importante hablar. ¿Me explico? Porque tú puedes hablar de compras, de qué es lo que vas a hacer el fin de semana y eso está bien, pero no te ayuda a crecer. Tú tienes que buscar a las personas que te puedan ayudar a crecer, a edificarte y a estar más cerca de Dios. Y
Y en este caso, nosotras, al estar en una misma doctrina, en una misma congregación y creyendo en un mismo Dios, nos podemos ayudar a crecer mutuamente. Y ahí crecemos. Porque no hace falta ir los domingos a la iglesia para hablar de Dios. Se puede hablar en cualquier momento. Mira, he tenido este sueño, mira, me ha inspirado este versículo de la Biblia, mira, he visto esta película cristiana, mira esto, mira lo otro. Y te ayudan a crecer, porque estáis los dos bajo el mismo espíritu. Y mira tú por donde, si un cristiano se cae, el otro le levanta, porque están allí. Si tú no tienes a nadie que te levante, te quedas ahí. Y qué triste sería, ¿no? Porque si nos fijamos, yo conozco a varias personas que dejaron de congregarse, pero admitían que Dios existía. ¿Cómo creéis que acabó siendo su vida a la larga? Porque si nos ponemos a hablar de hechos, fríamente de hechos, yo conozco a gente que conociendo a Dios y dejando de congregarse, sus vidas han cambiado, y no a bien precisamente. Porque tú no te reúnes con personas de Dios, tú no vas a buscar de Dios, tú te acostumbras a solo creer en Dios y hacer tu vida como te da la gana, y te puedo asegurar que por mucho que las personas tengan el nombre de Dios en sus bocas, no lo tienen en sus vidas. Y ahí está lo triste. Por eso debemos congregarnos, por eso debemos reunirnos, porque te ayuda a crecer. Porque como ya hemos dicho, congregarse no es estar un grupo de personas ahí tocando las palmas y cantando canciones, no. Es un grupo de personas que se unen en comunión con Dios. Y si yo pongo un ejemplo, por ejemplo, de la danza, ha habido momentos en esta iglesia en la que he tenido que danzar sola. Y yo puedo danzar sola. Y siento la presencia de Dios igual, pero hubo una vez que, estando en el Ministerio de la Danza de Valencia, estábamos todas danzando y te puedo asegurar que eso se sentía diferente. Porque cuanto mayor es el número, mayor es la gloria que sientes de Dios. Y luego, al terminar de danzar, hablábamos las unas con las otras y era, ¿has sentido eso? Sí, sí, yo también, es que esto, es que lo otro, porque estábamos todos en un mismo espíritu. No es que tú sientes la gloria de Dios y de Cristo, no, es que cuando tú y tu hermano estáis en un mismo espíritu, los dos podéis sentir la presencia de Dios y es algo que nos abarca a todos. Y eso es de bendición para todos nosotros. Porque no hay nada mejor que poder sentir la presencia de Dios. Y más cuando estás en unidad con más personas. Porque Dios lo hace. Yo he llegado a vivirlo y es algo muy, muy bonito. O una vez que estuve en un campamento y los de la alabanza estaban todos unidos en el mismo espíritu. Yo digo los de la alabanza porque yo en ese entonces no estaba en la alabanza, sinceramente. Yo estaba allí adorando. Y podías ver como algunos dejaban de tocar instrumentos para orar, abrazarse, y los otros seguían y seguían y seguían y se iban dispersando, se iban poniendo en marcha. Es que no sé cómo explicarlo porque es algo muy bonito de vivir, pero muy difícil de explicar. Porque se podía sentir que no era una actuación, que no estaban haciendo un paripé, haciendo un espectáculo, no, es que realmente estaban en comunión con Dios y estaban en tal sintonía que más allá de lo espiritual no estaban pendientes de nada físico, porque estaban todos reunidos en ese espíritu. Ese es el propósito de congregarse. Y esa es la importancia también de hacerlo. Tengo un pequeño defecto y es que cuando empiezo a hablar dejo de mirar las notas y ya no sé qué tanto me he saltado
y qué tanto he dicho, porque lo tengo todo apuntado súper bonito en puntitos, pero como lo digo todo del tirón, ya no sé en qué punto me quedan. Lo tengo por aquí. Bueno, lo tengo apuntado, pero como no lo encuentro lo voy a decir. Otra de las cosas que también es importante saber es que cuando nos habla la Biblia de congregarse y de la iglesia, no habla solo de estar en un lugar físico adorando, sino que habla de que somos un cuerpo. Si tú te fijas, y bueno, yo que lo he estudiado, el cuerpo está compuesto por millones de células y todas y cada una de ellas hacen su función al mismo tiempo, todas y cada una de ellas. Tenemos 5 dedos en cada mano, en cada pie, tenemos uñas, tenemos pestañas y todo tiene su función, absolutamente todo, nada está por estética, sino que todo tiene su importancia. Pues en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, también. Todos y cada uno de nosotros tenemos un rol. Dios es la cabeza y cada uno de nosotros es una de esas celulitas que va formando. Porque ¿quién puede decir que teniendo una mano no necesita un pie? Que teniendo un pie no necesita un codo. Hasta las pestañas las necesitamos. Ahora que las vemos, ay, qué bonitas, que te pones postizas, que te pones un montón de rímel, ay, qué bonitas y demás, pero más allá de un fin estético tienen una utilidad. Y si ellas tienen una utilidad, tú también en el cuerpo de Cristo. Y estar en una congregación no tiene que hacerte sentir menos. ¿A qué me refiero con eso? Que ya lo mencionamos una vez. Es que todos y cada uno tiene un propósito en Dios. Dios a cada cual le usa como le ha creado para ser usado. Hay algunos que están hechos para la alabanza, otros que están hechos para la danza y otros que están hechos para la enseñanza. ¿Sí? Hasta los profesores de la escuela dominical cumplen esa función. Hasta los de la limpieza cumplen una función. Y eso no nos hace menos. Porque como ya hemos dicho, que necesites una mano no significa que no necesites un pie. Porque necesitas todos y cada uno de los miembros para mantener el cuerpo funcional. Si tú no te congregas, no pones en utilidad los dones que Dios te ha dado, ¿qué estás haciendo? Porque Dios te ha preparado un lugar en su cuerpo, en su creación, en su iglesia, y tú prácticamente por rebeldía o por rencores que no te corresponden, te has apartado de ese propósito. ¿Y qué pasa? Que cuando tú no tienes a Dios, ¿a quién tienes? Si tú estás escuchando la voz de Dios, ¿a quién estás escuchando? Es algo que debemos analizar todos y cada uno de nosotros, porque es muy, muy, muy importante. Y ahora yo voy a decir un pequeño testimonio que va a sonar un poco fuerte, pero tiene que ver con este tema. Yo me acuerdo que estuve en una congregación en la que personas de la iglesia me fallaron. Y yo lo pasé muy, muy mal. Y encima, más allá de que me fallaran, las pocas personas a las que tenía, o se supone que tenía de confianza, también me dieron la espalda. Entonces yo me quedé sola y quedé con una incomodidad. Porque tampoco lo voy a negar, a veces no es que uno se quiera ir, sino que indirectamente le obligan a irse. Pero yo me acuerdo que cuando pasó eso yo no estaba pensando, no, me voy a apartar de la iglesia y se acabó. Yo estaba pensando, yo a esta no puedo volver. No me siento, ya no me siento a gusto aquí.
han pasado cosas y yo ya no me siento a gusto aquí. Pero yo en ningún momento pensé en dejar de congregarme. Yo solo pensé que ahí ya no podía estar, por las situaciones que me habían pasado. Y yo, en vez de quedarme ahí, que fue cuando estábamos viendo para venir aquí, porque en mi casa todo lo hablamos, no es que uno toma las decisiones y luego se dice, bueno, esto es lo que hay y lo vamos a hacer así. No, es que decían, tenemos esta opción, ¿quieres? Y en este caso, la opción era venir aquí. Y yo me acuerdo que dije que sí, pero no porque quisiera un cambio de aire, sino porque yo decía, como yo me quede aquí y me deje de congregar, me voy a perder. Así que prefiero irme y empezar de cero, antes que correr el riesgo de quedarme donde estoy cómoda, donde he vivido toda mi vida y perderme. Porque muchas veces podemos llegar a pensar, no, es que no pasa nada, tú solo dejas de ir a la iglesia y ya está, pero es que es una mentira. Es una mentira. Si tú no vas a la iglesia, si tú no escuchas de la palabra de Dios, si tú no te relacionas con cristianos y no tienes esa relación activa con Dios, te vas a acabar perdiendo. Y para bien o para mal, y no quiero sonar dura, de hecho esto lo digo con mucho cariño, cuando una persona deja de congregarse, prácticamente toda su interacción con Dios depende de sí mismo, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Que tú al principio puedes empezar, dices, voy a leer la Biblia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, te vienen las pruebas, ay no, te toca trabajar 10 horas seguidas, llegas a casa muerto de sueño y dices, nada, me voy a dormir, no pasa nada, te duermes tarde, no te despiertas temprano para orar, no pasa nada, es que no daba para más, dejas de leer la Biblia, dejas de orar y encima tampoco te congregas, así que, ¿qué clase de relación tienes con Dios? Porque ya hemos hablado de que las tres cosas fundamentales de un cristiano es orar, leer la Biblia y congregarse. Primero no te congregas, luego nadie te asegura que para empezar tuvieras como pasatiempo leer la Biblia. Tampoco lees la Biblia, solo te queda orar. Y luego tienes tantas cosas en la cabeza que se te olvida de vez en cuando orar hasta que directamente dejas de hacerlo y tampoco oras. ¿Y luego qué te queda? Dices, no, yo sé que Dios existe, pero no le das el lugar en tu vida que se merece. Y estar ahí es incluso peor que los que no conocen de la palabra de Dios, porque los que no conocen de Dios es que no saben, no lo saben. No puedes saber lo que te pierdes si nunca lo has vivido. No puedes saber que lo estás haciendo mal si nunca te han dicho que lo estás haciendo mal. Ellos no lo saben, pero tú aún sabiéndolo no estás. Y eso es muchísimo peor, porque significa que aún sabiéndolo deliberadamente decides no darle a Dios el lugar que se merece en tu vida. Y eso es muchísimo peor. De hecho, creo que hay un versículo en la Biblia que lo dice, que vale más no haberlo conocido que conocerlo y haberse apartado. Porque digamos que es como un niño pequeño. Yo tuve 2 primitos bebés. Y cuando tú les dejabas solos empezaban a tirarse de los pelos en uno al otro. No sabían ni hablar todavía, no eran recién nacidos como tal, ya llevaban sus mesecitos, pero conciencia no tenían. Y pimba, le tira del pelo. Y si tú no corriges a ese niño, va a seguir haciéndolo, porque no sabe que lo que está haciendo está mal. Pero si luego tú le riñes, ya tiene conciencia de que lo que está haciendo está mal y vuelve a hacerlo, ¿no te daría más rabia? ¿No te daría más rabia sabiendo que él sabe que lo que está haciendo está mal y lo hace de todos modos? Es muchísimo peor, ¿verdad? Porque ya tiene conciencia de que no debería estar haciendo lo que está haciendo, pero lo hace de todos modos. Pues con nuestra vida espiritual es exactamente igual. Porque Dios ahora mismo no te va a decir nada. Dios es un caballero, no te obliga a estar con Él. Pero sería una lástima, ¿no? Yo me imagino la tristeza que debe de sentir Dios cada vez que un hijo suyo cae en esas mentiras del diablo, porque son mentiras del diablo, y se aparta. Y él cree que está bien, pero no está bien. Por eso debemos analizar y ser conscientes. Analizarlo todo, escudriñar la palabra de Dios, orarle a Dios y
congregarse. Congregarse. Porque yo nunca he estado fuera de la iglesia, pero no me ha hecho falta para saber que blanco y en botella es leche. Y que si tú dejas de reunirte donde se unen los hijos de Dios es que ya no estás ahí. Y si yo he podido llegar a la conclusión sin vivirlo, yo te recomiendo que también llegues a la conclusión sin vivirlo y que intentes seguir ese ejemplo. Porque te aseguro que no va a ir bien, no va a ir nada bien. Tú dices, no, es que la iglesia me han hecho daño ya, pero es que fuera te van a hacer el doble de daño que tú. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que lo dice, una persona que estaba endemoniada fue liberada de ese demonio. Y dice la Biblia que ese demonio empezó a vagar, buscando dónde entrar, y al no encontrar dónde entrar, volvió a la persona de la que había salido. Se encontró el interior de esa persona limpito, ordenadito, vamos, perfecto, como cuando tú vas con una inmobiliaria a ver una casa y está nuevísima y está preciosa, tú dices, me apetece quedarme aquí, ¿no? Cuando tú vas y encuentras una casa que está hecha un asquillo y ves cosas que no te gustan, a ti te apetece quedarte, pero cuando ves una casa que está súper ordenadita, súper bien decorada, súper bonita, tú dices, me gusta este lugar. Pues ese mismo demonio ve exactamente eso, y encima si estás vacío, si tú no tienes a Dios dentro, dicen, oh, puedo entrar, pero no entras solo, llama a sus amigos, a otros 7 más, y esos 8, 1 más 7, entran y hacen aún más alboroto que el que solo era uno. Así que uno puede llegar a pensar, no, mira, mejor esto, lo otro, no, es que no tengo tiempo, no es que esto, no es que lo otro, pero es que eso es una mentira del diablo. Y luego quien cae perjudicado eres tú. Así que yo, sabiendo eso, te recomiendo que no te apartes en un principio, porque si no lo vas a pasar muy mal. Y yo no quisiera que tú seas un hijo pródigo, porque sí, él luego volvió a casa, pero después de haber pasado por una miseria tan grande como para querer comerse la comida de los cerdos. Estamos hablando de que en aquel entonces el cerdo era un animal impuro. No podían ni tocarlo. Imagínate querer comerse su comida. Yo no le deseo eso a nadie. Y por eso estamos hablando de esto ahora. Porque es importante que seamos conscientes de ello. Si tú no sabes, puedes acabar cayendo, y como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No debemos ser eso. Mantengámonos firmes en Dios. Y si a ti te ha llegado a pasar, como a mí me ha pasado, me pasó, que pasé por una situación así difícil, y prácticamente no me quedó de otra de irme, pues sigue congregándote aunque sea en otro lugar, pero no caigas tampoco en la de, ay no, es que aquí no me gusta cómo hacen esto y te buscas otra, ay no, es que no me gusta cómo me ha hablado el hermano y te buscas otra, ay no, es que no. Tú tienes que ser consciente que tú vas a buscar a Dios. A Dios. Y a nadie más. Tú no vas porque, ay no, que maja es la hermana, ay no, es que el hijo de los pastores me ha sonreído. No. Tú vas por y para Dios. Porque si tú no vas por Dios, tú vas a sentir la presencia de Dios. Y si tú no sientes la presencia de Dios, tú no te estás congregando. No queréis en la locura. Le digo todo con cariño, como con el amor de Dios. Y hablando del amor de Dios, ese es otro de los motivos por los que también es importante congregarse. Porque también demuestras el amor a Dios por medio de ello. Es muy fácil amar a Dios, porque te mima, te consiente, te exhorta como un padre. Es muy fácil amar a un padre. Y más uno que te consiente constantemente, es muy, muy fácil amar a Dios. Porque Dios nunca te va a fallar. Pero un hermano de la iglesia, hijo de Dios, como tú y como yo, sí que te puede fallar, y ahí es cuando te duele y te da unas ganas, pero tienes que aguantar. Porque Él se puede equivocar y tú también, y yo también. Y ahí también demuestras el amor que le tienes a Dios, y el amor que Dios ha depositado en ti, amando a tus hermanos en la fe.
Y si tú no te congregas, tú no puedes. Y te aseguro que es más fácil amar a un hermano en la fe que amar a alguien del mundo. Es muchísimo más fácil. Así que no probemos nuestro amor que viene de parte de Dios y no nos probemos a nosotros mismos porque no estamos diseñados para eso. No estamos diseñados para eso. Y si tú te empiezas a meter a ti mismo cargas que no te corresponden, te vas a acabar muriendo. Leer la Biblia, orar y congregarse. Ya hablaremos de más fundamentos de la vida del cristiano, pero me parecía importante hablar primero de estos tres temas porque son los pilares, ¿no? Uno no puede conocer a Dios si no lee la Biblia. Uno no puede orar, mejor dicho, uno no puede tener una relación con Dios si no ora, y uno no puede mantenerse en fe y en fidelidad con Dios si no se congrega. Y es algo que he considerado que era importante que todos y cada uno de nosotros supiéramos. Hasta aquí el discipulado de hoy y espero que haya sido de bendición. Que Dios les bendiga. Aleluya. Dios es bueno, amén. Amén. Orar, leer la Biblia y congregarse es la vida de un hijo de Dios, total y completamente, porque cuando oras, hablas a Dios. Cuando lees la Biblia, Dios te habla a ti. Y cuando te congregas, estás compartiendo el amor de Dios con otros hermanos en la fe. La palabra de Dios dice que qué bueno es que los hermanos estén juntos en armonía. Y no puede haber armonía si no estamos en el mismo espíritu. Qué triste es ver un grupo de personas que no tienen los mismos propósitos. De hecho, voy a continuar este pequeño testimonio de mi hija. Bueno, más que continuarlo, voy a añadir uno más de las cosas que yo siempre les decía a mis hijos cuando eran más pequeños. Con los amigos. Los amigos son el propósito que tenéis en común. Hasta ahí llega la amistad. Ay, es que mi amigo de toda la vida, mi amigo de la infancia. ¿Por qué llega a haber distanciamiento? Porque se pierde el mismo enfoque. Y eso es lo que pasa también en la congregación. Si estamos en un mismo espíritu, crecemos, nos edificamos, pero cuando ya no estamos en el mismo enfoque, sirviendo al mismo Dios, vienen las traiciones, vienen las divisiones y es triste. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes en Él. Oh soberano Dios, enséñanos, Señor, esos conceptos, esos preceptos tuyos, Dios, para que podamos crecer, para que podamos edificarnos cada día más en ti, Señor. Como leía la hermana Andrea en el estudio bíblico del cuerpo de Cristo, y todo es necesario, perdón, la hermana Casey, todos los miembros del cuerpo son necesarios. Y cuando mi hija daba el testimonio de la circunstancia que ella vivió, y muchos jóvenes y adultos pasan por esas mismas circunstancias, hay que bendecir esas circunstancias, porque es necesario para la madurez espiritual. ¿Cómo vamos a aprender a perdonar sin nadie que nos falle? ¿Cómo vamos a tener amor a quien nos lastima?
si no nos lastimaron nunca. Es necesario. Todas las partes del cuerpo son necesarios, y en el cuerpo de Cristo también. Te fallaron, te hirieron, te dijeron. Pide a Dios la madurez suficiente para poder perdonar, para poder crecer y para poder avanzar. Aleluya. Aleluya. Enséñanos, Dios. Enséñanos, Padre, a poner nuestra mirada completamente en ti, mi Dios, a crecer en ti, contigo, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos avanzar contigo, Dios. Necesitamos aprender a hablar contigo, Padre, y no traerte una lista de quejas y de peticiones, sino una conversación genuina. Necesitamos leer tu palabra, escudriñar tu palabra con sabiduría, con entendimiento, Dios, oh poderoso Rey, y necesitamos congregarnos para darte aquello que tú nos has dado a nuestros hermanos y recibir de nuestros hermanos lo que tú les has dado a ellos. Es el compartir, cristiano, la congregación, el compartir la presencia de Dios, y que tu presencia, Señor, no falte nunca en esta congregación. Que tu presencia, Padre, dile, Señor, que tu presencia nunca falte en mi vida. Que tu presencia nunca falte en mi vida, Dios. Quiero aprender más y más de ti. Quiero crecer más contigo y en ti. Aleluya. Necesito acercarme hacia el trono de tu gracia. Necesito avanzar en ti, Señor. Ayúdame a tener ese compromiso contigo de crecer. También hay que tomar la decisión de crecer y tener el compromiso de dejar que Dios obre en nosotros. Cuanto más te busco, Dios, más de ti encuentro. Cuando tú buscas a Dios, más encontrarás, y más hambre y sed tendrás de su presencia. Y cuando le encontramos, más le amamos. Así es. Busquemos primeramente el reino de los cielos, y las demás cosas vendrán.
ese amor, wow, que te hace sentir maripositas en la boca del estómago. Si nunca lo has sentido, que de repente empiezas a salir lágrimas de tus ojos y tú dices, pero ¿qué me está pasando? Siento algo que no puedo explicar dentro de mí. Si tú nunca has sentido eso, pídele a Dios, porque verdaderamente no has tenido un encuentro con Dios, no has tenido una intimidad profunda con Dios. Has venido a la presencia de Dios y le has mostrado tus quejas, le has mostrado tu lista, y eso no es una relación. Eso no es una relación. Dile, Señor, yo quiero sentir. Me han hablado de ti, pero yo quiero verlo, yo quiero sentirlo en los poros de mi piel. Yo quiero estremecerme en tu presencia, Dios. Yo quiero reír como una tonta sin saber ni por qué, y a la misma vez llorar sin entender por qué, y que me miren y digan, esta que la pasa, está borracha como Ana, o que la pasa. Pero no importa porque es nuestra relación, es un momento tuyo y mío, Dios. Más de ti encuentro, busca la presencia de Dios. Y al encontrarte, yo más te amo. El amor de Dios es real. Yo pido a Dios en esta noche que su amor derrame e inunde esta iglesia, que haga estremecer los corazones, que el amor de Dios invada cada mente, cada corazón. Y así como yo lo pude sentir, lo siento, tú también lo puedes sentir. Tú también lo puedes sentir. Pero busca, la palabra de Dios dice, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Busca. Señor, ¿qué me pasa? Porque no lo siento. No siento esto que dice la pastora, no lo siento. Yo no quiero sentir. Díselo. Y Él te lo hará sentir. Él tendrá ese encuentro sobrenatural contigo. Es el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo hay que anhelarlo. Hay que anhelarlo. Dile, yo quiero ser bautizado por ti, Señor. Yo quiero ser bautizado por ti, Señor. Llévame a otro nivel espiritual, Padre. No quiero sentirme, Señor, quedarme en ese estancamiento. No solo quiero ser un instrumento de violencia espiritual en tus manos, una guerrera, que eso es bueno, un guerrero, que eso es bueno. Pero también hay que ser un pequeñito, una pequeñita de Dios, y estremecerte en sus brazos y dejarte querer por el Padre. A veces endurecemos nuestro corazón y no nos dejamos querer por Dios. Déjate querer por el Padre y deja que su amor te llene. Levanta tus manos, dile, Señor, quiero sentirme en tus brazos como este pequeñito, como esa pequeñita. Por eso levanto mis manos, Dios, como ese niño que levanta las manos cuando ve a su padre, a su madre. Aún los niños pequeños, cuando no saben ni hablar y levantan las manos delante de su padre, de su madre, se entiende que es para que lo coja en sus brazos. Es para que lo coja en sus brazos y no
lejos de ti. Yo pasé unos días, un tiempo, más que días, fueron semanas, rozando a meses, en el que yo decía, Señor, ya no me quebranto como antes. Y yo amo quebrantarme en la presencia de Dios. Desde que tuve ese encuentro con el Señor, wow, yo decía, Señor, ¿qué me pasa? Señor, yo quiero otra vez quebrantarme y deleitarme en tu presencia. Y el Señor me dijo, no es que estés haciendo algo mal, porque yo hasta le pedí perdón. Digo, Señor, si estoy haciendo algo, si he endurecido mi corazón hacia ti, si estoy afanada, ayúdame, yo necesito. Porque cuando pruebas ese tiempo con Dios, te vuelves adicto a la presencia de Dios. Es que es hermoso. Y anhelas más y más y más. Mira que yo siempre he tenido mucho carácter. Y con las personas, hasta cuando he tenido pareja, he estado casada, siempre he sido como la más fría, ¿no? En una relación siempre hay una persona más. Pero con Dios yo me vuelvo una niña, es increíble, yo me derrito y decía, Dios. Y me encanta sentirme así. Y pasé unas semanas en las cuales lloraba y era pura guerra. Y yo decía, pero no solo quiero ser un instrumento tuyo, no solo quiero cortarle la cabeza a Goliat, no solo quiero atar demonios, quiero tu presencia, Dios. Quiero disfrutar de ti. Quiero pasarme horas como hacía en Valencia. Dios, yo le dije al Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Yo quiero volver. Y me dijo, aquí estoy cuando tú quieras. Yo siempre estoy cuando tú quieras. Y tuve que volver a la adoración genuina. Esa adoración que sale desde lo más profundo. Qué bello es Dios. Te invito a sentir la presencia de Dios. Y en esos tres conceptos que nos ha traído la hermana Casey, ora, lee la palabra de Dios y congrégate. Y yo añadiría la más importante, busca la intimidad con Dios. Busca la intimidad con Dios. Porque esa intimidad son estos tres conceptos: orar, leer y compartir el amor de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Seguimos creciendo en el Señor, aprendiendo y avanzando. Los miércoles para mí me están resultando cada vez más hermosos. Cada vez más hermosos, porque la presencia de Dios está en este lugar. Tanto los miércoles como los sábados como los domingos, la presencia de Dios está en este lugar. No te sientes, vente para acá. Porque queremos que nos digas esos anuncios para que podamos venir. Mira tu horario, mira cómo lo puedes hacer para poder venir, cuando te viene bien por tu trabajo, tu familia, el desplazamiento.